Capítulo 41, no puedo creer que así sea como nos miras. 3. La sonrisa de San Mei se profundizó. Hace unos días, Boss Lee había sido visto bastante con otra pareja de madre e hija. Los tres juntos parecían una familia de tres. San Mei no tenía idea de la relación entre Jian Yage y Wang Xixian. Supuso que eran madre e hija porque se parecían. Pensó que la más joven podría incluso ser la hija de Li Wangjin fuera del matrimonio. Se sintió aún mejor pensando en eso. Su marido puede tener amantes descaradamente, pero al menos nunca ha tenido hijos ilegítimos. Fan Junron frunció el ceño ligeramente a Li Wangjin. Li Wangjin estaba muy tranquilo. Se había preparado para este momento. Casualmente, dijo. No, eran Yage y su tía. Su tía había regresado y Yage ha estado deprimido últimamente, así que la llevé a visitar a su tía. Ya te lo he mencionado antes. Fan Junron parecía que se lo acababa de recordar y dijo. Oh, es cierto. Lo había olvidado por completo. Se volvió hacia San Mei y dijo. Oh, San Mei. Primero debe analizar los hechos antes de transmitirlos la próxima vez. No se limite a creer en todo lo que escucha. De los que hablaba son de nuestra hija adoptiva y su tía. Nos conocemos desde hace años. Sé que tenías buenas intenciones, pero si no lo hubiera sabido, pensaría que estabas tratando de instigar a propósito. Li Wangjin, quien casi fue atrapado infraganti, odiaba a San Mei, quien había intentado una y otra vez instigar entre él y su esposa. No podía molestarse en mantener su fachada de caballero habitual. Él le dijo con frialdad. Si tienes tanto tiempo libre, deberías gastarlo en tu propio esposo. No intentes siempre instigar. Es por eso que a vos no le gusta estar cerca de ti. Como dice el viejo adagio, uno nunca debe golpear donde más duele durante una discusión. Li Wangjin no podría haberle dicho nada peor a San Mei. Estaba tan enfadada que no podía tirarle la copa de vino. Sus dientes rechinaron ruidosamente. En ese mismo momento, Li Wangjin había reemplazado con éxito a Fan Junron como la persona número uno más odiada de San Mei. En ese momento, San Mei había decidido que alguien seguiría a Li Wangjin las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Quería ver lo que él tenía que decir por sí mismo cuando tuviera pruebas definitivas de que él tenía una aventura. Fan Junron no esperaba que Li Wangjin maximizara el nivel de odio de San Mei de una sola vez. Ella estaba extasiada. Parecía que San Mei seguramente se convertiría en su ayudante número uno para difundir palabras sobre Li Wangjin en el futuro. Toda su instigación no fue en vano. Como tal, Fan Junron estuvo de buen humor el resto del tiempo. Después del banquete, Li Wangjin se fue con Fan Junron. En su camino de regreso, Li Wangjin hizo la pregunta que más le importaba. ¿De qué hablaste con Jianbin? ¿Te dio alguna información interna? Fan Junron recogió parte de su sonrisa y dijo con indiferencia. No, solo hablamos un poco sobre algunos de los desfiles de moda de este año. Li Wangjin no parecía muy feliz. Pensé que ustedes dos son buenos amigos. ¿Ni siquiera te daría alguna información? Fan Junron carraspeó y dijo. Exactamente porque somos buenos amigos, así que no entrometería sobre lo que ella no quería compartir. Soy amiga de ella porque nos llevamos bien, no por su utilidad. Le dio a Li Wangjin una mirada muy decepcionada. Aquí pensé que entendías sobre la amistad pura que hay entre ella y yo. No puedo creer que así sea como nos miras. Me has decepcionado mucho. En el pasado, Jian Yage siempre había dicho que solo se hacía amiga de aquellos con los que se llevaba bien, no tanto por lo que podían aportarle. Muchos elogiaron que ella era pura y amable. Fan Junron se había dado cuenta de que, por repugnantes que fueran las palabras de Jian Yage, funcionaron de maravilla contra Li Wangjin. Li Wangjin se quedó, de inmediato, sin palabras. Capítulo 42. Ella no estaba molesta en absoluto. Todo lo contrario, estaba contenta con el desarrollo. 1. No queriendo admitir que solo era un burgués, Li Wangjin no tuvo más remedio que mantener la boca cerrada. Reprimir lo que quería decir era como una tortura. Como no estaba de muy buen humor, Li Wangjin no dijo mucho después de eso y Fan Junron pudo pasar un momento tranquilo. Fan Junron entrecerró los ojos y comenzó a pensar en el contenido del libro. De repente recordó una parte muy importante. Según los recuerdos de su vida anterior, Jian Yage salvaría a Wang Xiao en los próximos días. Fan Junron recordaba algo del incidente. Jian Yage ya tenía su brazalete para entonces y había desarrollado con éxito la Huite Jade Cream. Después de que Jian Yage lo salvó, lo escondió debajo de su cama y usó la crema de jade blanco para curarlo.
Así fue como Wang Xiao se enamoró del amable Jian Yahe, que nunca lo miró con prejuicios. Desde entonces, la espada de Wang Xiao apuntaría en cualquier dirección que deseara el pequeño corazón de Jian Yahe. Fan Junron pensó que Xiao Wang debería llegar en los próximos días. Los labios de Fan Junron se curvaron un poco. Se preguntó cómo Jian Yahe curaría a Wang Xiao durante esta vida sin la droga mágica Huite Jade Cream. ¿Lo llevaría al hospital o le administraría medicamentos regulares en privado? Por supuesto, Fan Junron esperaba que fuera lo último. De esa manera, incluso si Wang Xiao solo hubiera sufrido heridas leves, se convertiría en un problema grave con el retraso en el tiempo. Entonces podría llamar amablemente a la policía. A veces no lo entendía. No sería la primera reacción de una persona normal después de toparse con una persona herida, de aspecto vicioso, obviamente criminal, llamar a la policía o llevarlo al hospital. ¿Qué estaba pasando por la mente de Jian Yahe para llevarlo a casa y tratar de cuidarlo para que recuperara la salud? Lo pensó un poco y llegó a una conclusión. Debe ser su apariencia. Después de todo, Wang Xiao era un hombre guapo. ¿Por qué otra razón Shua actuaría como si estuviera hechizada? Fan Junron había estado preparado durante mucho tiempo para esto. Había colocado cámaras espía en la habitación de Jian Yahe antes de mudarse. Serían muy útiles ahora. Esta fue una noche con una luna brillante y pocas estrellas. Jian Yahe se dirigía a casa con su mochila. Ella había salido con sus compañeros de cuarto hoy y no se dio cuenta de la hora. Quería llamar al chofer para que la recogiera, pero el chofer ya estaba en camino para recoger a Zongyi. Así que decidió irse sola a casa. Dobló una esquina y una sombra la cubrió y una sombra en el suelo frente a ella. Al segundo siguiente, estaba envuelta en el olor a sangre. Jian Yahe dejó escapar un grito, pero antes de que el grito se convirtiera en un chillido, vio una cara hermosa y se detuvo. Su cara se puso nerviosa. Li Shize, que vivía bajo el mismo techo que ella, ya era un hombre increíblemente guapo, y este extraño hombre era casi igual de guapo. Además, había una feromona masculina aún más fuerte que irradiaba de él, haciendo que sus rodillas se debilitaran. Si te atreves a hacer un sonido, te mataré. Ahora llévame de vuelta a tu casa. El hombre la empujó al suelo y sintió la frialdad del metal en su cuello. Era una pistola. Wang Xiao le recordó a un lobo. Peligroso, pero también muy atractivo. Se mordió el labio inferior y dijo en voz baja: «¿Estás herida? ¿Puedo ayudarle?» El hombre quería decir algo más. Sus ojos estaban llenos de alerta, pero finalmente su mano cayó y perdió el conocimiento. Jian Yahe se detuvo un momento antes de salir de debajo del hombre. Bajo la luz de la calle, pudo ver un aterrador agujero ensangrentado en su brazo izquierdo. Se puso pálida incontrolablemente, parecía que le dolía mucho. La sangre todavía salía de la voluntad y goteaba en el suelo. Dudó un poco y finalmente decidió llevárselo a casa de todos modos. ¿Lo llevarían a la policía si ella lo llevaba al hospital? Tan vicioso como parecía, Jian Yahe se negaba a creer que alguien con esa cara pudiera ser un criminal. Capítulo 43. Ella no estaba molesta en absoluto. Todo lo contrario, estaba contenta con el desarrollo. 2. A estas alturas, el guardia de seguridad de la casa ya se había ido a casa, por lo que usó su tarjeta de acceso para abrir la puerta directamente. Por suerte para ella, no había nadie más en casa, como si una fuerza invisible estuviera tratando de ayudarla. Parecía recordar vagamente que sus padres adoptivos fueron a un banquete esta noche y no estarían en casa pronto. Li Shize había estado pasando la mayor parte de su tiempo en la oficina recientemente y Li Xinyun se había ido de viaje. Encontró un carrito, arrastró al hombre a su habitación y lo escondió dentro de su baño. Su baño era bastante grande, por lo que tenerlo allí no era un problema en absoluto. Sacó un colchón y lo puso en el suelo. Incluso salió corriendo y limpió la sangre que él había dejado. Rebuscó en el armario, encontró el botiquín de primeros auxilios y vendó la herida del hombre extraño. Después de que terminó con todo eso, sonrió levemente. Como había una persona más dentro de su habitación, no durmió demasiado esa noche y se despertó antes de que el cielo se iluminara. Jian Yahe fue a ver al hombre en el baño. Aún no se ha despertado. Tal vez podría prepararle un poco de papilla. Esa idea se le ocurrió. Al bajar las escaleras, Fan Junron podía oler el aroma de las gachas de carne. Miró y vio a Jian Yahe colocando tazones y palillos. Al escuchar ruidos, Jian Yahe se dio la vuelta y le sonrió. «Mamá, he hecho el desayuno. Prueba un poco y hazme saber lo que piensas de mi cocina».
Jian Yahe solo tenía la intención de hacer una papilla de huesos para Wang Xiao, pero necesitaba un encubrimiento, por lo que solo dijo que estaba preparando el desayuno para todos. Eso también ganaría sus puntos de brownie. Fan Junron dijo con indiferencia: señora Zhang puede encargarse de todo eso. Jian Yahe sonrió y dijo: tú y papá habían hecho mucho por mí. Quiero hacer algo para mostrar mi aprecio también. Además, la señora Zhang ha estado cocinando para nosotros todos los días. Ella puede usar un descanso. La admiración y la confianza en sus ojos brillantes hicieron que fuera difícil rechazarla. La señora Zhang, de pie junto a ella, inmediatamente la miró con más cariño. Fan Junron debe admitir que cuando Jian Yahe quería halagar a alguien, era muy buena en eso. Lástima que el corazón de Fan Junron ya se había endurecido y eso no la conmovió en absoluto. ¿Por qué Jian Yahe se ofreció a cocinar de repente? ¿Había llegado ya Wang Xiao? Fan Junron no se sintió halagado por ella, pero funcionó de maravilla en Li Wangjin y Li Shize. Li Wangjin, especialmente, no dejaba de cantar sus alabanzas. Elogió lo deliciosa que era la sopa y lo familiar que era Jian Yahe. Particularmente después de que vio la ampolla en su dedo por cocinar las gachas, se sintió tan mal por ella que todo lo que quería hacer era llevarla de compras. Su pasión se apagó rápidamente pensando en el dinero que le quedaba. Miró a Fan Junron con anticipación. Fan Junron había estado casado con él durante años y más o menos tenía una idea de lo que pasaba por su mente. Se rió para sí misma y volvió a entrar en su propia habitación después de medio plato de avena. Durante los siguientes días, Fan Junron pasó bastante tiempo mirando los vídeos de vigilancia. Se sorprendió de que Wang Xiao se hubiera encontrado con Jian Yahe como lo hizo en su vida anterior. Wang Xiao estaba alarmado con Jian Yahe al principio, pero después de que Jian Yahe había tratado su herida y lo había alimentado con 3 comidas al día, su actitud hacia ella obviamente se había suavizado. Capítulo 44. Ella no estaba molesta en absoluto. Todo lo contrario, estaba contenta con el desarrollo. 3. Jian Yahe se había esforzado mucho por encubrir a Wang Xiao. Compartiendo un secreto y permaneciendo dentro de la misma habitación día tras día, el aire peculiar entre los dos era obvio incluso a través del video de vigilancia. Jian Yahe también había prohibido a otros limpiar su habitación recientemente. Todo lo que dijo fue que podía ocuparse de su propia habitación y que no quería aumentar el trabajo de los sirvientes. Con su mano ilesa, Wang Xiao le enseñó a Jian Yahe cómo usar la pistola. Hubo más contactos físicos durante estas lecciones. Incluso a través de la cámara, era obvio que la posesividad de Wang Xiao hacia ella crecía día a día. Jian Yahe, que generalmente era muy sensible a estas cosas, estaba muy cegado esta vez y no tenía idea al respecto. Solo pensaba en Wang Xiao como un amigo, aunque Wang Xiao cruzaría la línea de la amistad y le acariciaría el cabello de vez en cuando. Así es. Siempre se había jactado de ser amiga de Wang Xiao y quería ayudarlo. Su habilidad para pasar por alto por completo la verdad había impresionado profundamente a Fan Junron. Ella cuestionó la fidelidad de Jian Yahe a su hijo. Sin embargo, no estaba molesta por eso. Todo lo contrario, estaba feliz de ver eso. Sintió que Jian Yahe probablemente también poseía el beneficio para reducir la inteligencia. Wang Xiao era bastante poderoso cuando conspiraba contra la familia de uno, cubriendo cada detalle. Pero ahora, frente a Jian Yahe, se comportó como un idiota. Dejó que Jian Yahe lo tratara con habilidades básicas de primeros auxilios y olvidó por completo que no debería retrasar la búsqueda de tratamiento para su herida. Tal vez eso era lo que era el amor. Desafortunadamente para ellos, sus días en el paraíso no duraron demasiado. Después de todo, Jian Yahe no era una enfermera profesional. Todos los métodos de tratamiento que ella le había aplicado eran de Baidu. No tenía experiencia en el cuidado de una herida y ni siquiera aplicaba una desinfección básica. Wang Xiao finalmente sucumbió a una infección y tuvo fiebre alta. Jian Yahe estaba muy preocupado. Había probado medicamentos para reducir la fiebre, poner toallas frías en la frente, etc. Nada funcionó. Wang Xiao tenía una fiebre tan alta que su rostro estaba rojo como una remolacha. Jian Yahe no quería que le pasara nada, así que apretó los dientes y decidió llevarlo al hospital, incluso si eso significaba alertar a los demás. Una vez que Jian Yahe tomó una decisión, fue muy proactiva. Le puso una gorra, una máscara y un par de gafas de sol a Wang Xiao y lo ayudó a levantarse con dificultad. Afortunadamente, aunque Wang Xiao estaba medio consciente por la fiebre, aún pudo recuperar algo de conciencia cuando ella lo despertó y trabajó con ella.
De lo contrario, sería bastante difícil para Jian Yaje recogerlo sola. Hizo todo lo posible por no hacer demasiados ruidos y se alegró de que los Li no tuvieran demasiados ayudantes, lo que reducía las posibilidades de que alguien fuera alertado. La mansión, sin embargo, era grande y cualquier cantidad de ruidos se amplificaría. Jian Yaje siempre había querido vivir en una casa grande, ya que le daría la ilusión de que era una princesa. Pero ahora, estuvo preocupada todo el tiempo y sintió que el camino a la puerta principal era increíblemente largo. El tiempo parecía estar corriendo. Finalmente había llegado a la puerta cuando escuchó pasos y una voz lenta. Yaje, ¿qué estás haciendo? Al mismo tiempo, se encendió la lámpara de araña. La luz repentina hirió los ojos de Jian Yaje y ella los cerró por reflejo. Sintió que el corazón casi se le sale de la garganta. Abrió los ojos. Bajo la luz, Fan Junron tenía una frialdad superior en su mirada. Ya tenía más de 40 años pero no tenía ninguna arruga propia de su edad. Su rostro era suave y claro como un arte de porcelana. Sorprendida, su agarre se aflojó y Wang Xiao cayó directamente al suelo con un fuerte bang. Seguro que sonaba como si eso doliera mucho. Lo más probable es que su lesión haya empeorado con esa caída. Los labios de Fan Junron se apretaron. Se preguntó si Wang Xiao se había fracturado uno o dos huesos. ¿Sería capaz de salvar su brazo? Divagación del traductor. A pesar de la inteligencia de White Lotus, estaría más preocupado por explicar sobre el cadáver si el tipo muriera en mi casa. Capítulo 45, se hizo un enemigo, 1. Por supuesto, no se sentiría mal incluso si algo le sucediera a Wang Xiao. Ella solo sería más feliz. Cuando vio que Jian Yaje estaba tratando de sacar a Wang Xiao de la casa, salió a propósito para agregar combustible al fuego. Tampoco le preocupaba que Wang Xiao hiciera algo para lastimarla. Primero de ella, Jian Yaje ya había guardado su pistola. Además, cuando tenía una fiebre tan alta, no podría hacer mucho incluso si hubiera querido. Fan Junron ocultó cuidadosamente su mirada de disgusto. Con una mirada burlona, le preguntó a Jian Yaje. ¿Eres tu novio, Yaje? Deberías habernos dicho que ya tienes novio. Tu papá no dejaba de decir que quería presentarte a algunos hombres agradables. Jian Yaje estaba tan nerviosa que estaba sudando. Ella negó reflexivamente. No, no. Solo somos amigos, así es. El que le gusta es Li Shize. Parecía distante pero solo le mostraría su lado tierno. Solo pensaba en Wang Xiao como un buen amigo. En el transcurso de los últimos días, había aprendido el nombre y la identidad de Wang Xiao. Sin embargo, Jian Yaje no pensó que fuera gran cosa ni lo miraría con prejuicios basados en su pasado. Muy por el contrario, el hecho de que una vez fuera miembro de una pandilla lo hacía aún más atractivo para ella. La sonrisa de Fan Junron se profundizó, excepto que su sonrisa era solo superficial. Sé que ustedes, chicas, siempre son tímidas y no quieren admitirlo. La cara de Jian Yaje estaba tan roja que sangraría. Ella siguió sacudiendo la cabeza en negación. No quería que la madre de Li Shize pensara en ella como una mujer fácil. Ese pensamiento la ocupó tanto que se había olvidado temporalmente de Wang Xiao, que se había caído al suelo. Fan Junron bajó las escaleras y preguntó, ¿le pasó algo a tu amigo? Fue entonces cuando Jian Yaje finalmente recordó a Wang Xiao. Con pánico en su voz, dijo, estaba herido y tiene fiebre debido a una infección. Estoy a punto de llevarlo al hospital. Fan Junron asintió y dijo, está bien. Déjame llamar al chofer y que nos lleve al hospital. Esperaba que el cielo escuchara su oración y que Wang Xiao se volviera un tonto por la fiebre alta. Probablemente sería algo bueno para la sociedad si se volviera un tonto de todos modos. Lo que realmente quería saber era si Wang Xiao todavía estaría loco por Jian Yaje después de lo que le había hecho. Al darse cuenta de que Fan Junron no hizo más preguntas, Jian Yaje pensó que había esquivado la bala con éxito y dejó escapar un suspiro de alivio. Le preocupaba mucho que su madre adoptiva le preguntara por qué trajo a un extraño a la casa. Fan Junron llamó al chofer. Con la ayuda del chofer, Jian Yaje pudo empujar a Wang Xiao dentro del automóvil con éxito. Aproximadamente media hora después, llegaron al hospital más cercano. Después de que le quitaron el sombrero y las gafas a Wang Xiao, Fan Junron puso una mirada de sorpresa apropiada. Oh, fue él. La condición de Wang Xiao no era buena y ya lo habían llevado a la habitación de un paciente. Jian Yaje se volvió hacia Fan Junron y preguntó, «Mamá, ¿lo conoces?» Fan Junron asintió levemente y le dijo con indiferencia, «Por supuesto. Es el futuro yerno de los Es». Esta fue la primera vez que Jian Yaje escuchó sobre esto.
Su boca se abrió y no podía describir las emociones que estaba sintiendo en este momento. Él ya estaba comprometido y le mintió. Capítulo 46, se hizo un enemigo, 2. Jian Yak se dio cuenta de que su queja no tenía fundamento. Después de todo, ella solo era amiga de Wang Xiao. Se obligó a sonreír con indiferencia y dijo, su prometida debe ser una chica muy agradable. Fan Junron pensó en Eshua y quiso encender una vela por lo sé. Tener una hija que solo había tenido romance en su cerebro y derribaría a toda la familia. Ella le dedicó una sonrisa muy profesional y dijo, ella es una buena pareja para él. Una solo tenía romance en su cerebro y la otra era despiadada. Serían una pareja hecha en el cielo si Eshua hubiera sido su verdadero amor. Jian Yage bajó la cabeza. Supuso que la chica debía tener un alto estatus, a diferencia de ella. No pudo evitar sentir una pizca de complejo de inferioridad. Ella podría ser la hija adoptiva de los Li, pero todavía estaba un nivel por debajo de las verdaderas damas. Capturando todas las emociones en Jian Yage, Fan Junron lo encontró divertido. Ella pensó que el que le gustaba a Jian Yage era su hijo de cerdo a la barbacoa. ¿Por qué parecía que ella también siente algo por Wang Xiao? ¿Fue eso dos tiempos? Fan Junron continuó entusiasmado con Eshua. Elogió la posición de su familia, lo bonita que era y su formación académica. A Fan Junron no le gustaba mucho Eshua, pero mientras eso impactara negativamente a Jian Yage, estaría muy feliz de elogiarla a pesar de sus verdaderos sentimientos hacia ella. Durante esta vida, Fan Junron ya le había avisado a Jianbing. Los deben estar preparados, y no sería tan fácil para Wang Xiao obtener sus secretos. Dime, ¿cómo es que estaba en nuestra casa? Vino a buscarte. Aunque Fan Junron sabía la verdad, aún tendría que fingir que no sabía nada. Jian Yage vaciló y dijo, estaba herido y vino y se escondió en nuestra casa. Tal vez sabía que estaría a salvo como nuestro lugar, por eso vino. No se atrevió a dejar que Fan Junron supiera que ella fue quien lo trajo de vuelta, por lo que tuvo que inventar algo. Fan Junron apretó un poco los labios y dijo, ¿es eso lo que pasó? Parece que vamos a necesitar reemplazar a nuestros guardias de seguridad. Ni siquiera sabían que alguien había entrado sin autorización. Por suerte, no era una mala persona. Fue solo porque su hija no estuvo en casa en los últimos días, por lo que a Fan Junron no le importó que Wang Xiao estuviera allí. Además, quería dejar que Jian Yage se prolongara sin tratar adecuadamente la lesión de Wang Xiao durante unos días más. De lo contrario, habría llamado a la policía hace mucho tiempo. Después de lo que pareció una eternidad, el médico finalmente terminó de examinar a Wang Xiao y salió. El médico de cabello blanco frunció el ceño y preguntó, ¿quién de ustedes es su pariente más cercano? Jian Yage levantó la cabeza. Tal vez porque no había bebido agua por un tiempo, su garganta se sentía seca y su voz era ronca. Soy un amigo suyo. ¿Cómo está? De repente se sintió ansiosa y preocupada de recibir malas noticias del médico. Ella había estado cuidando bien su herida estos últimos días. ¿Debería estar bien? El doctor dijo, él no está muy bien. Lo trajiste aquí demasiado tarde. Al escuchar las palabras del médico, Fan Junron quería encender fuegos artificiales y regocijarse. Karma. Luego miró a Jian Yage. Sus labios estaban pálidos y parecía frenética. Capítulo 47, se hizo un enemigo, 3. Wang Xiao sintió que acababa de tener un dulce sueño. En su sueño, Jian Yage yacía en sus brazos como algas acuáticas envolviéndolo, haciendo que su corazón latiera rápidamente. Los dos se tomaron de la mano apasionadamente como amantes. Era tan agradable en el sueño que ni siquiera quería despertar. Jian Yage no era como ninguna otra mujer que hubiera conocido en el pasado. Parecía frágil pero tenía un lado duro. Nunca se habían conocido antes y él casi la había matado, pero ella nunca lo miró con ningún prejuicio. En cambio, ella lo había cuidado bien. Para él, ella era como un rayo de luz solar en la oscuridad, cálido y brillante. De repente, empezó a llover. La lluvia cayó sobre él y tomó la mano de Jian Yage y quiso huir con ella. El cielo oscuro de repente se abrió y una luz brillante a todo volumen entró sin reservas. Wang Xiao se había despertado. Sus ojos no estaban acostumbrados al brillo de la habitación. Sintió algo húmedo en la cara, y estaba caliente. Luchó por abrir los ojos e inmediatamente vio los ojos enrojecidos de Jian Yage. Wang Xiao se dio cuenta de que la humedad en su mejilla eran sus lágrimas. Así que había alguien que lloraría por un hombre que vivía en la oscuridad. Wang Xiao no pudo describir sus sentimientos, excepto que sintió tanto dolor como suavidad en su corazón. Estas emociones no le eran familiares.
Con la excepción de Jian Yahe, no podía pensar en ninguna otra mujer. Eso fue hasta que una elegante voz femenina lo interrumpió. Wang Xiao, ¿estás bien? Fan Junron interrumpió a los dos mirándose el uno al otro. Sintió que los dos podrían seguir mirándose durante otra media hora de lo contrario. Wang Xiao se volvió hacia la voz y vio a Fan Junron. La había conocido en su fiesta de compromiso con Eshua. Pero, ¿cómo era que Fan Junron parecía más joven que cuando la vio por última vez? Wang Xiao hizo una pausa por un segundo y dijo, tía Fan. Seguía siendo amistoso con los y necesitaba mantener una cortesía básica como fachada. Pero, ¿qué estaba haciendo Fan Junron allí? Fan Junron suspiró y dijo, eres el prometido de Shua y te veo como un sobrino. ¿Por qué no dijiste algo antes si estás herido para que podamos llevarte al hospital? Ahora has esperado tanto que tu lesión menor ha empeorado. Wang Xiao sintió que lo golpeó una roca y sintió un poco de mareo. ¿Empeoró cómo? ¿Su herida ha sido tratada? No. Debería estar curado en su mayoría por ahora. A pesar de que tenía fiebre, Wang Xiao solo pensó que se debía a que se había resfriado. Nunca pensó que podría ser una infección de su herida. Fan Junron lo miró con una mirada de lástima y dijo, el médico te había examinado. Dijo que su herida no fue tratada adecuadamente y tuvo una infección durante días. Como el área de infección era relativamente grande, cuando se operen, necesitarán extirpar parte de los tejidos dañados. Es posible que no puedan preservar todos tus nervios. Es decir, podría estar discapacitado. Pensando en eso, Fan Junron tenía un fuerte deseo de darle a Jian Yahe un gran paquete rojo. ¡Qué horrible! Si te hubieran llevado al hospital justo cuando te lesionaste, ya te habrías recuperado. Dime, ¿quién fue el que te trató? Ni siquiera realizaron una desinfección básica y los vendajes estaban tan apretados que habían causado una infección. Por suerte para ti, nuestro Yahe te encontró y te llevó al hospital. Habría empeorado aún más si hubieras esperado más tiempo. Wang Xiao casi vomitó sangre. Instintivamente miró a Jian Yahe, entonces ella fue la que empeoró su herida. Su brazo izquierdo podría estar discapacitado. Todo el cariño que tenía hacia Jian Yahe se había ido y posiblemente continuaría yendo en la otra dirección. Su brazo. Todo fue culpa de esta mujer. Miró con saña a Jian Yahe. Lástima que no tenía su pistola con él, de lo contrario probablemente le dispararía ahora mismo. Sintiendo la intención asesina y la hostilidad proveniente de él, Jian Yahe no pudo evitar dejar escapar un gemido. Capítulo 48. Hay algo que quiero mostrarte. Pero ten cuidado y no estés demasiado triste cuando lo veas. 1. Yo, lo siento mucho, Jian Yahe realmente no pensó que su intento de salvar a Wang Xiao terminaría empeorando las cosas. Siguió las instrucciones en línea hasta las lágrimas como perlas llenaron sus ojos y rodaron por sus mejillas de color claro, haciéndola lucir aún más lamentable. El Wang Xiao hace un día habría sentido que le dolía el corazón si hubiera visto esto. Wang Xiao en este momento solo podía pensar en cómo su brazo izquierdo podría estar arruinado y el culpable que lo había causado estaba parado frente a él con su mirada lamentable. Solo hizo que la odiara más. Su mirada era viciosa como la de un demonio que quisiera destrozar a un humano. Su mirada feroz y aterradora le dio escalofríos a Jian Yahe, y ella se estremeció un poco por reflejo. Nunca antes había visto a Wang Xiao con un aspecto tan aterrador. Realmente no quise hacer eso. Solo quería ayudarte. Aterrorizada, incluso tuvo hipo por llorar demasiado, luciendo aún más lamentable. Fan Junron puso una mirada de sorpresa. Yahe, ¿por qué necesitas disculparte con él? Tuviste la amabilidad de llevarlo al hospital. ¿Por qué estaría enojado contigo? El que hizo que su herida empeorara fue el que lo trató. No tiene nada que ver contigo. Actuó como si se sintiera injusta por Jian Yahe. Los ojos de Wang Xiao ardían con fuego cuando miró a Jian Yahe. Tú, zorra. Hiciste eso a propósito, ¿verdad? Me mantuviste en tu habitación solo para retrasar el momento en que podría recibir tratamiento. Cuanto más lo pensaba Wang Xiao, más sentido tenía para él. ¿Qué otra mujer normal traería a casa a un hombre con una herida de bala y no le tendría miedo? Probablemente fue enviada por sus rivales para engañarlo con su apariencia mientras esperaba que su herida empeorara. No había esperado haber sido tan brillante toda su vida que se hubiera enamorado de esta mujer. Él la miró con tanta intensidad que sus ojos podrían partirse. Su furia ardía tan alto que ya no podía pensar. Luchó por abalanzarse sobre ella, pero estaba demasiado débil por la temperatura. Intentando moverse, solo se perturbó su herida y su rostro se retorció por el dolor.
Jian Yahe estaba aterrorizado por su mirada demoníaca y no pudo evitar retroceder unos pasos. Finalmente, al no poder soportarlo más, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación. Fan Junron presionó amablemente el botón para que Wang Xiao notificara al personal médico antes de que ella también saliera de la habitación. El drama de esta noche fue increíble. En su vida anterior, Jian Yahe era la diosa de Wang Xiao. Parecía que ella sería su enemiga en esta vida. Sabiendo lo vengativo que era Wang Xiao, mucho más vendría en el camino de Jian Yahe para convertirlo en su enemigo. Pensando en lo que les había sucedido tanto a Xinyun como a ella misma en su vida anterior, Fan Junron deseó que los dos trataran de lastimarse tanto como fuera posible. A decir verdad, sintió que Wang Xiao debería asumir la mitad de las responsabilidades por lo que le había sucedido. Jian Yahe no poseía conocimiento profesional en el tratamiento de heridas de bala, por lo que es natural que ella lo trate como una herida normal. ¿Que Wang Xiao simplemente confiaría en un completo extraño y dejaría todo en sus manos? No podía pensar en otra explicación plausible que no fuera que su inteligencia se redujo por su deseo por Jian Yahe. Pero, Wang Xiao nunca admitiría que él era parcialmente responsable de ello y le echaría la culpa a Jian Yahe. Cuando encontró a Jian Yahe todavía estaba llorando en silencio, luciendo dolorido y lleno de tristeza. Fan Junron preguntó. Wang Xiao dijo que lo mantuviste en tu habitación durante días solo para retrasarlo en busca de tratamiento, ¿era eso cierto? Ella cambió a un tono severo. No eres el único que vive allí. ¿Alguna vez has pensado en la seguridad de los demás? ¿O es que crees que es más importante que el resto de nosotros juntos? Capítulo 49. Hay algo que quiero mostrarte. Pero ten cuidado y no estés demasiado triste cuando lo veas. 2. Jian Yahe negó con la cabeza. No. Eso no es cierto. Solo quería ayudarlo. Entonces pensé que era una buena persona. Fan Junron mencionó otro punto. Si realmente querías ayudarlo, ¿por qué no lo llevaste al hospital antes? Jian Yahe se quedó sin palabras. No podía decir muy bien que le preocupaba que la primera reacción de Fan Junron fuera llamar a la policía si hubiera visto a Wang Xiao. Nunca habría adivinado que Fan Junron conocía a Wang Xiao. Al recordar la mirada de odio de Wang Xiao, sintió escalofríos nuevamente. ¿Qué debería hacer ella? Parecía que había ofendido a una persona muy aterradora. Luego se consoló a sí misma. Estaría bien. Ella es la hija adoptiva de los Li, no esa plebeya sin respaldo que solía ser. Wang Xiao ofendería a los Li si intentara lastimarla. Pero, aún así, todavía se sentía muy perturbada. Y todo lo que podía hacer era recordarse a sí misma que debía tener cuidado siempre. Fan Junron volvió a llamar al hospital después de unos días y preguntó por el estado de Wang Xiao. Se enteró de que Wang Xiao ya había tenido su cirugía y que aunque su brazo izquierdo se salvó, ya que algunos de los tejidos dañados habían sido removidos, nunca recuperaría el 100% de su movilidad. Fan Junron no pudo evitar suspirar decepcionado. Después de todo, Jian Yahe no había hecho suficiente daño. Sin embargo, entendía bastante bien qué tipo de persona era Wang Xiao. Ella sabía que él era una persona muy vengativa y su modus operandi era destruir a toda la familia. Todavía no era ese Wang Xiao, que tenía un poder total en la ciudad ese hacia el final de su vida anterior, por lo que podía hacer todavía era algo limitado. Sin embargo, solo para estar seguros, Fan Junron contrató a algunos guardaespaldas para que se quedaran con ella y su hija. Lo pensó un poco más y también envió un par a Zhongyi. En cuanto a los demás, ¿cómo le preocupaba eso? Li Shize y Li Wangjin amaban a Jian Yahe, ¿verdad? La lógica dictaría que deben estar muy felices de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Jian Yahe también parecía estar alerta y evitaba salir de la casa. Tal como había anticipado Fan Junron, Wang Xiao no era alguien que permanecería en silencio por mucho tiempo. Al no poder localizar a Jian Yahe, se volvió hacia su compañía. Después de todo, Jian Yahe era la hija adoptiva de Li en el papel. El Wang Xiao en este momento aún no era lo suficientemente audaz para ir en contra de los Li abiertamente, por lo que solo usó un método encubierto a sus espaldas. Por ejemplo, alguien había salpicado la puerta principal de su empresa con heces. El nuevo auto de lujo de Li Wangjin fue codificado. Cuando Li Wangjin fue a asistir a un banquete, lo salpicaron basura. Cuando ocurrieron una serie de incidentes en el transcurso de 2 a 3 días, no fue difícil para Li Wangjin darse cuenta de que alguien lo estaba atacando. Saltó de ira, pero ni la policía ni el detective privado que contrató pudieron descubrir quién estaba detrás de todo.
Finalmente, se quejó con Fan Junron y se dirigió a ella en busca de ayuda. Por mucho que no quisiera admitirlo, Fan Junron tenía una red mucho mejor que él. Después de todo, los Fan están bien establecidos desde hace decenas de años. Un nuevo rico recién ascendido como él tiene una idea de eso. Naturalmente, Fan Junron sabía que tenía que ver con Wang Xiao. Pero disfrutó viendo todas esas cosas que le habían estado pasando a Liu Wangjin, así que, por supuesto, no iba a ayudarlo. En cuanto a Wang Xiao apuntando a Liu Wangjin, eso probablemente se debió a que había adorado a Jian Yage. Como había seguido a Wang Xiao, también hizo que su gente grabara vídeos de lo que Wang Xiao le había estado haciendo a Liu Wangjin. Pueden ser útiles más adelante. Capítulo 50. Hay algo que quiero mostrarte. Pero ten cuidado y no estés demasiado triste cuando lo veas. 3. Le dio a Liu Wangjin una mirada dudosa. ¿Has ofendido a alguien recientemente? ¿Por qué es que solo te está pasando a ti? Liu Wangjin dijo sin dudarlo. Eso no es posible. Me llevo bien con todo el mundo. Debes haber ofendido a alguien sin saberlo. ¿Por qué otra razón alguien te apuntaría así? Piénsalo un poco más. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser? Es difícil tratar de ayudarte sin ninguna pista. Liu Wangjin solo se volvió hacia ella con la esperanza de que pudiera usar su red para ayudarlo, no que lo interrogara como si fuera un criminal. Sin mencionar que ella parecía dar a entender que él mismo se lo había buscado. Sus palabras lo disgustaron, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. En cuanto a los enemigos, con la magnitud del negocio de Li, naturalmente tendría algunos de esos. Pero no podía acudir a ellos sin pruebas. Sintiéndose angustiado, se volvió hacia Wang Xixian en busca de consuelo. Wang Xixian también hizo su parte y dio lo mejor de sí para ser el lugar al que Liu Wangjin pudiera acudir en busca de consuelo. Eso y bajo la influencia del alcohol, los dos procedieron a tener intimidad entre ellos. Habiendo instalado cámaras espía en la casa, Fan Junron naturalmente tenía vídeos de alta definición de primera mano. Todavía faltaba una semana para el cumpleaños de su hija y parecía que podría divorciarse antes de esa fecha. Ella bajó la cabeza. No sintió tristeza ni ira por el repugnante video de vigilancia, pero sintió la ligereza de la caída del otro zapato. Miró el video una y otra vez y una sonrisa feliz apareció en ella. Debería enviar una copia de esto a San Mei, que se había esforzado tanto por encontrar suciedad en Liu Wangjin. Confiaba en que San Mei no la decepcionaría. Como alguien que tiene la reputación de ser una esposa amable y virtuosa que tenía la máxima confianza en su esposo, naturalmente, nunca haría algo como espiar a su propio esposo. Desde el banquete, San Mei había contratado a algunos detectives privados para seguir a Liu Wangjin. Ella era muy consciente de los desafortunados incidentes que le habían ocurrido recientemente y que le habían proporcionado mucho disfrute. Sin embargo, lo más importante para ella era encontrar suciedad en Liu Wangjin. De esa manera, podría avergonzar a ese hombre pretencioso y aplastar la ridícula confianza de Fan Junron en su esposo al mismo tiempo. Su instinto de mujer le dijo que Liu Wangjin ya había tenido intimidad con esa otra mujer. Pensó que esto se alargaría mucho más, pero fue mucho más rápido de lo que había previsto. Casi se ría a carcajadas cuando recibió las fotos de Liu Wangjin y Wang Xixian en una cita de su detective privado. Pero eso no fue suficiente, eran solo fotos de los dos abrazándose. Nada más sustancial. Tan desvergonzado como era Liu Wangjin, probablemente solo diría que es un abrazo entre amigos. Ese es el tipo de hipócrita que era. Oh hombres. San Mei le escupió en la cara en su mente. Se preguntó si podría instalar cámaras espía en la casa. Antes de que pudiera llevar a cabo sus pensamientos, en el siguiente par de horas, su detective privado le envió información actualizada. Su eficiencia bien valía la cantidad que ella les había pagado. San Mei quedó atónita por el impactante video. La marca de nacimiento de Liu Wangjin se podía ver claramente en el video y eso era exactamente lo que ella quería. No podía importarle menos cómo su detective privado pudo encontrarlo. El rostro de San Mei estaba nervioso por la emoción. Canceló sus planes para la tarde y envió otros 200.000 yuanes a su detective privado. Con la unidad USB en la mano, llamó a Fan Junron. Su voz era alta y clara, llena de confianza y un sentido de superioridad. Hola, ¿es Junron? Hay algo que quiero mostrarte. Pero ten cuidado y no estés demasiado triste cuando lo veas. Fin del capítulo.